Luz Helena Galván Lafarga se ha hecho varias veces la misma pregunta: ¿por qué soy historiadora? Y sus razones remontan al vínculo con su abuela paterna Micaela y a sus 3 tías solteras, Clementina, Enriqueta y Cristina. A los olores que provenían de su casa, del hervor de los tejocotes, la miel de piloncillo para los buñuelos, los dulces de guayaba y de durazno que había que mover hasta que se viera el fondo de la olla, pero sobre todo a los juegos a la maestra en un patio lleno de macetas que servían de alumnas. Era un acontecimiento estar en esa casa de Mixcoac, sentada en la vieja sala, acompañada de rosquillas de canela y una pequeña copa de rompope que saboreaba poco a poco, pues no podía pedir otra, escuchando con atención algunos pasajes de la Historia de México de Lucas Alamán, de la Historia General de México de Francisco Cosmes, o El México a través de los siglos de Vicente Riva Palacio, libros que no le eran ajenos porque había aprendido también a caminar por la calle de Donceles en busca de las librerías de viejo. Como Luz Helena Galván lo recuerda, con 12 años y cursando la secundaria, de pronto reprobaba alguna que otra materia, pero en historia nunca. Durante la preparatoria, 2 de sus profesoras, Norma de los Ríos y Cecilia Grips, lo confirmarán. Estaban convencidas de haber elegido su profesión, estudiando historia en la Universidad Iberoamericana. Fue en 1973 que dio sus primeros pasos integrándose a las actividades del doctor Enrique Florescano en el Departamento de Investigaciones Históricas del INAH en el Castillo de Chapultepec. Con él se instruyó en el oficio, haciendo desde una ficha de trabajo en una tarjeta y aprendiendo cómo redactar un informe. Después se integraría el doctor Guillermo de la Peña para dirigir el Seminario de Historia de la Educación. Y fue entonces que realizó su primera publicación, una bibliografía comentada. Y junto a otra colega del seminario, Manola Sepúlveda, publicaron Fuentes para la Historia de la Educación. En estos aprendizajes, Luz Helena ingresó en 1974 como investigadora al Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, actualmente CIESAS, un espacio ideal para realizar sus primeros estudios sobre el magisterio urbano entre 1887 y 1940. Su tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana se publicó con el título de Creación de la SEP y el proyecto de José Vasconcelos, un año después. Siguiendo la corriente de los anales y con nuevas lecturas de autores como Marc Bloch, Lucien Febvre y Fernando Brodel, su preocupación se orientó a saber dónde se había formado el magisterio de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia 1980, su interés se orientó hacia el maestro rural en la región Mazahua y junto con su colega Beatriz Calvo participó en un programa sobre la evaluación del Sistema Nacional de Educación Indígena, Bilingüe, Bicultural, que coordinaba María Eugenia Vargas. En su proyecto participaron Beatriz Calvo y Laura Donadieu, quienes se centraron en el estudio de la capacitación formal de los docentes indígenas, mazahuas y otomís del Estado de México. Para Luz Helena, su principal aprendizaje fue la iniciación en la búsqueda documental en archivos municipales, como los de Atlacomulco. Sus avances sirvieron de base para su tesis de maestría en la Universidad Iberoamericana, donde analizó el papel del maestro rural en la región Mazahua entre 1927 y 1970, así como la publicación en 1985 del libro Los Maestros y la Educación Pública en México, donde se enmarca la creación de la Secretaría de Educación Pública y la labor de José Vasconcelos. Su tesis de doctorado en Historia tuvo como actor principal al magisterio. En esos años, un importante movimiento magisterial, el de la CENTE, empezaba a vislumbrarse en Chiapas.
Las propuestas de Bloch y Chesneau le llevaron a interrogar el pasado. ¿Por qué protesta el magisterio en contra de su situación económica y social? ¿Por qué no son escuchadas sus peticiones? Surgieron otras interrogantes, por lo menos era lo que Luz Helena Galván identificaba en las cartas que le escribía el magisterio y que se encontraban resguardadas en la colección Porfirio Díaz. La investigación, además de original, le representó un gran reto metodológico, por lo que decidió leer las cartas que el magisterio envió al presidente Porfirio Díaz entre 1908 y 1910. En ellas se revelaba su situación, descubriendo sus necesidades, aspiraciones y decepciones. El resultado fue el libro Soledad Compartida, una historia de maestros, una publicación pionera por la utilización del género epistolar en la historia de la educación en México. Su tesis recibió mención honorífica. Fue publicada por el Ciesas en 1991 y actualmente va por la segunda edición. En el año de 1988 se fundó en Ciesas el área de educación, a la que ingresó Mireya La Moneda, María Eugenia Vargas y unos años después Susan Street y María Berkeley. Junto a Mireya La Moneda, Luz Helena incursionó en la enseñanza de la historia. Mireya creía que era posible mostrarle al magisterio una forma diferente de enseñarla, y se centraron en las líneas del tiempo. El resultado fue el libro Un reto, la enseñanza de la historia hoy. Sus propuestas comenzaron a difundirse y en 2005 la Academia Mexicana de la Historia le propuso coordinar un seminario relacionado con la enseñanza de la historia en México. Las discusiones entre especialistas y las opiniones de los maestros y maestras se concentraron en otro libro, La formación de una conciencia histórica, enseñanza de la historia en México. También se acercó a la historia regional de la educación, donde analizó la vida cotidiana de los maestros del estado de Querétaro, consultando los archivos municipales de Tequisquiapan y San Juan del Río, el archivo histórico de la Secretaría de Educación Pública y durante un año sabático, la biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Una búsqueda que le acercó a la prensa infantil como fuente para el tema de la infancia. Retomando las ideas de Hayden White y Roger Chartier, Luz Helena Galván se planteó buscar a los productores de textos de la prensa infantil decimonónica, conocer los contenidos y códigos de su discurso escrito, en donde se identificarán los nuevos saberes construidos durante el siglo XIX, además de precisar el ideal de la niña y el niño al que aspiraban los intelectuales decimonónicos preocupados por formar al futuro ciudadano. Con la partida de Beatriz Calvo hacia la frontera norte en 1988, Luz Helena Galván organizó el Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación, un seminario que ha planteado diversas preocupaciones y el uso de fuentes originales que se reflejan en un buen número de publicaciones, como por ejemplo, el Diccionario de Historia de la Educación, Lecturas y Lectores en la Historia de México, Entre Imaginarios y Utopías, las disciplinas escolares y sus libros, Escuela Normal para Profesores a 100 años de la inauguración de su edificio, Poder, Fe y Pedagogía, Historias de maestras mexicanas y belgas, Historia de la Educación en Veracruz. Más allá del texto, autores, redes del saber y formación de lectores, Maestras urbanas y rurales siglo XIX y XX. Obras en las que han participado investigadores del CIESA, Colegio de México, CESU, Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco, UAM Iztapalapa, Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Colegio de San Luis. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el libro titulado Derecho a la Educación, editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas para celebrar el centenario de la Constitución de 1917.
y entre sus planes se encuentra terminar la redacción de un libro relacionado con la educación y la vida cotidiana de las niñas en el Colegio de las Vizcaínas. Saludos extranjeros. Saludos extranjeros. Finalmente, la labor de Luz Helena Galván no se ha limitado al entorno nacional. Su diálogo y colaboración con colegas de otras latitudes ha sido valioso en el terreno académico, pero también en el afectivo, y muchos de ellos no han querido mantenerse al margen de este festejo y han enviado sus saludos. Desde España, Agustín Escolano, director del Centro Internacional de la Cultura Escolar. Querida Luz Helena, he tenido noticia de que se te tributa un homenaje, y como no voy a poder acompañarte, quiero transmitirte un mensaje de reconocimiento y amistad por la gran labor que has realizado a lo largo de tu dilatada vida académica y profesional en la promoción de muy diversos y numerosos estudios de historia de la educación y en el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros dos países, y en general en toda América Latina. Tal vez ahora puedas cumplir el deseo que varias veces me has manifestado de volver a visitarnos. Por el CEINSE siguen viniendo muchos jóvenes investigadores e investigadoras de nuestro querido México y de otros países americanos, algunos más maduros también. Cuenta con mi amistad personal para lo que gustes. Larga vida y salud, con un abrazo. Querida Luz Helena, en nombre de todos los compañeros del Centro de Investigación MANES, te hacemos llegar un abrazo muy cariñoso en este homenaje que se te hace a toda tu carrera investigadora y darte la enhorabuena por todos esos años de intenso trabajo y de crear todo un grupo de investigación sobre los manuales escolares. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Desde Argentina, Rubén Cucuza. Llevo en mis alforjas por lo menos un agradecimiento y una deuda si debo referirme a la doctora Luz Helena Galván Lafarga. El agradecimiento constituye mi reconocimiento porque fue ella la que me abrió las puertas para un largo periodo de actividades académicas en México, desde 2 lugares donde realicé intensas y profusas actividades. Menciono el Seminario de Investigación Educativa del CIESAS, donde generosamente ofreció un convenio de colaboración al equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Luján. Y luego, en la SOMMEIDE, pude participar en jornadas en San Luis Potosí, Toluca, Puebla, Colima, y establecer relaciones con una lista de colegas mexicanos que no osaría enumerar ahora para no correr el riesgo de injustas omisiones. Un capítulo especial de nuestras actividades fue nuestra participación en la red de historiadores de la educación latinoamericana, desde su primer encuentro en Colombia, el segundo en Brasil y el tercero en Venezuela. Nos excede sintetizar esta etapa que va desde el fax al email en nuestras comunicaciones. Y regreso a la metáfora del comienzo para cerrar. Ahora, Luz Helena, extiendo el agradecimiento a tu hermoso país, que se ha convertido hoy en una puerta grande, abierta a la esperanza latinoamericana. Mi querida Luce, que decía en este día de un homenaje para ti muy merecido, que has dejado sembrar a una gran asociación de historiadores con impacto latinoamericano, que has generado seminarios que se han multiplicado, que has fortalecido redes, siempre buscando ese equilibrio entre la parte afectiva y la parte académica, este interés por la razón colectiva. Y pues quiero de verdad felicitar el haberte conocido, el haber estado cerca de ti, el haber podido madurar con una colega tan completa, tan amada como tú. Te quiero mucho, Luz Helena, y felicidades por tu trayectoria. Agradezco inmensamente el encuentro que tuve con la doctora Luz Helena.
no solamente por la inmensidad de su obra, sino porque la doctora Luz Helena abraza con el corazón y yo me siento abrazada por ella. La amo inmensamente y quiero saludarla hoy y también darle saludos de nuestro pequeño Dante y de mi chiqui. Besitos desde Colombia, doctora Luz Helena. En Bélgica, Mark Di Papi y Frank Simon. Un tributo a Luz Helena Galván Lafarga desde Bélgica. El nombre de Luz Helena será recordado por la comunidad internacional de historiadores de la educación por muchas razones, entre ellas por la organización de Ich 33 en San Luis Potosí en 2011. Pero mucho más importante para nosotros, Mark Di Papi y Frank Simon, fue la cooperación entre México y Bélgica en temas de historia de la educación. El enfoque metodológico, así como teórico de Luz Helena, abrió nuestros ojos al uso de fuentes frescas y al estudio de procesos ocultos presentes detrás de la modernización de la educación. Por mencionar algunas cosas, en 2001 fue realizado el seminario sobre feminización del cuerpo docente, un proceso cuasi universal en la mayoría de los países occidentales, en San Luis Potosí. Este fue la base para una cooperación que se prolongó entre nuestros dos países, aspectos de nuestra mutua historia de la educación, que ha sido editada en 2014, entre otros, por Frank y Luz Helena, con el título Poder, Fe y Pedagogía. Especial interés fue dedicado a la investigación de los libros de texto escolares y su enfoque, basado en los autores de ellos. Fue de nuevo innovador. Al respecto tuvimos el orgullo de publicar en el libro Más allá del texto, del cual ella fue nuevamente editora principal. A través de esta pequeña declaración, queremos honrar su larga vida y sobresaliente carrera en la historia de la educación y agradecerle profundamente por sus esfuerzos para hacer nuestra amada disciplina más internacional. Kubrick, 15 de noviembre de 2018.